Hola, buenas noches. Les recordamos que esta clase de Biblia se da en vivo por Zoom a las 7 de la tarde. En nuestra página pueden encontrar el link, pero aún así nosotros la estamos pasando grabada y si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar y nosotros se la hacemos llegar a Lupita y al padre para que el padre les pueda responder para la próxima clase. Muchísimas gracias y pues los dejo con la clase de Biblia. Las cosas que vimos es que la Biblia tenía 73 libros, que existen 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Hablábamos que algunos libros fueron escritos en hebreo, pero no estaban, entonces se los encontraron en griego y por eso no los aceptaban los judíos. Y cuando se separa Martín Lutero, no acepta tampoco los libros. Sin embargo, fueron encontrados en 1947 en Egipto. Sí. Y ahora ya por eso es que tenemos nosotros precisamente los 73. Y las Biblias que no son católicas tienen solamente 66 libros. Esa es la diferencia entre nosotros y las iglesias católicas. Las Biblias protestantes, ¿ok? Y también hablábamos de las Biblias que necesitamos o que son las que podemos buscar, es precisamente la Biblia latinoamericana, la Biblia del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de la Iglesia de América que se llama Vía o le llaman así. Y hablábamos también que la Biblia se escribe tiene diferentes, su contexto es totalmente diferente. Tenemos que darnos cuenta que no todo es historia, ni todo tenemos que agarrarlo al pie de la letra. Monseñor nos decía que precisamente el Génesis es un libro de catequesis, ¿sí? Y bueno, ya lo dejamos a él, ahí nos quedamos con eso para no hacerla más larga. Ok. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios, ¿ok? A ver, quiero ver las caras. Sí. Y vamos a estudiar, decíamos, el libro del Génesis, que comienza con la creación. Pero ve, toda la Biblia se escribe desde la perspectiva de fe, de Dios. Y entonces, si uno lee la Biblia sin fe, no va a encontrar nada. Es como el Evangelio. Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero para conocer a Jesucristo, pues no bastaba con verlo a Él. Los fariseos se encontraban con Jesús cada día y nunca lo conocieron. ¿Por qué? Porque nunca escucharon su palabra. Se fijaban en las cosas externas, no les gustaba y le contradecían. Para conocer a Jesús había que escucharlo primero, para darse cuenta de que era el Hijo de Dios. Y el que no escuchaba no podía entender eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que tener en cuenta siempre eso. Pues si miramos a la Biblia como un libro de historia mundana, nunca la van a entender. Porque está escrita desde la perspectiva de fe y de Dios. Dice San Pablo que a nosotros Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Entonces, que antes de crear el mundo, Dios estaba pensando ya en nosotros y estaba pensando en Jesús. Y antes de crear el mundo, Dios estaba pensando en Israel. Y porque pensaba en nosotros en Israel, comenzó creando el mundo y haciendo cosas, porque el fin era hacernos a nosotros la familia de Dios. Por eso, al leer la Biblia, tenemos que cuando se escribió, por ejemplo, la creación, ¿en qué pensaban los autores? ¿En mirar atrás a ver cómo comenzó todo? ¿O mirar al pueblo de Israel para que supiera de dónde venía y a dónde iba? Se escribió para que el pueblo de Israel supiera de dónde venía, de las manos de Dios y a dónde lo estaba llevando Dios.
Y leemos la Biblia para saber de dónde venimos y a dónde nos lleva Dios. Y el que se fija solamente de dónde vino el mundo y etcétera, y se olvida de que Dios pensaba en nosotros, que no pensaba en las rocas y en los animales, no pensaba en las personas. ¿Y para qué nos creó Dios? ¿No? Tenemos que pensar que cuando se escribe la Biblia es para enseñarnos los planes de Dios sobre nosotros, lo que pensaba y quería Dios para nosotros. Que no se escribió para que sepamos cómo comenzó el mundo, cómo se formaron la química de los átomos, todo eso. No, no se escribió para eso. Se escribió para que entendamos que Dios nos ha amado siempre y que Dios tenía planes para nosotros. Y entonces cuando leemos la Biblia es para descubrir los planes de Dios, no para descubrir cómo comenzó el mundo, qué se hizo así. No, cuáles eran los planes de Dios. Y entonces pues vamos a ver que en el Génesis, bueno, hay los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos creían que los escribió Moisés. Ahora eso nadie lo cree, porque los libros de la Biblia se escribieron mucho más tarde, ¿no? Pero los 5 primeros libros, los judíos lo llaman la ley de Moisés. ¿Y saben de memoria cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Les voy a decir cómo me acuerdo yo de todos los libros. Para recordar los 5 primeros libros, pienso en una palabra, que es G-X-Le-Nu-De, o en inglés G-X-Le-Nud. G-X-Le-Nu-De. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Le-Nu-De. Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo. ¿Ve? Con esa palabra G-X-Le-Nu-De, que saben los 5 primeros libros. Y así con unas pocas palabras sabes todos los 73 libros de la Biblia, los sabes todos de memoria, en el mismo orden. Así los 5 primeros libros, que los judíos llaman la ley de Moisés, pues son G-X-Le-Nu-De. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y eso los leen en la sinagoga cada sábado. Y cuando leen en la sinagoga, a veces leen primero los profetas, después leen los salmos. Y al final se lee los libros de Moisés y para eso todos se ponen de pie para la lectura de la ley de Moisés. Por eso nosotros en la misa primero leemos los libros del Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo y después para el Evangelio nos ponemos de pie en la misa. Los judíos se ponen de pie cuando leen la ley de Moisés, porque para ellos era lo más importante. Para nosotros lo más importante es Jesús, es el Evangelio. Entonces, nosotros también en la liturgia, pues como ellos en la sinagoga, nosotros en la misa nos ponemos de pie para el Evangelio. Pero sabemos que los primeros 5 libros no los escribió Moisés, se escribieron mucho, mucho más tarde, ¿no? Lo único que había tradiciones muy antiguas y decían, estas tradiciones, esto viene desde Moisés. Es como, por ejemplo, yo tuve alumnos que tomaron mi curso sobre el Evangelio de San Juan. Después tenían notas y uno hizo un librito de notas del Evangelio de San Juan. Decían, esto es el Evangelio de San Juan según el padre Juan Alfaro. No, eso yo no lo escribió él, pero era lo que yo les enseñaba, ¿no? Y así pues, algunos libros de la Biblia se atribuyen a Moisés, algunas cartas de San Pablo no las escribió él personalmente. Otros, los que enseñaba San Pablo, lo pusieron en una carta. Y así la Biblia fue guiada por el Espíritu Santo. Pero los autores fueron autores humanos. Y ve, en la Iglesia Católica decimos que los autores fueron como ustedes cuando están tomando notas, unos tienen un lápiz, otros tienen un ball pen azul, otros tienen un pen rojo y escriben, ¿no? Y es de diferentes colores, pero lo que escriben es lo que yo digo. Cada cual lo escribe según su color. Y entonces todos los autores, cada cual escribía a su modo, lo que Dios les estaba inspirando. Si así tenemos un autor
se lee muy diferente del otro, porque Dios los usó como instrumentos. Pero todos escribían y decían lo que Dios quería, cada cual a su modo. Como cuando escribimos con el ballpen, es diferente cuando escribimos con el lápiz, ¿no? Se nota que es diferente. Lo importante no es la cosa material, cómo se escribe, sino el contenido. Y la Biblia, Dios empleó seres humanos para decirnos lo que Él quería. Y nosotros cuando leemos, está escrito diferente del otro, este estilo. Es que era un hombre menos educado, otro era más educado. San Lucas escribió, era un médico, era una persona muy educada y escribe muy griego, muy elegante. San Marcos era un hombre muy sencillo y escribe en griego un griego con muy pocas palabras. Repite mucho, porque, bueno, Dios lo escogió a él. Y lo importante no es la persona a quien escoge, sino lo que escriben guiados por Dios. Y así pues, vamos al Génesis y decimos, el Génesis se escribió mucho más tarde. Y cuando leemos el Génesis, fíjense, los autores modernos dicen, gran parte de la Biblia, aunque sus raíces, primero se creía que casi todo venía del tiempo de Salomón. Algunos creían que Salomón era un hombre muy sabio y comenzó a escribir, y David escribió salmos, algunos salmos. También David y Salomón son del mismo tiempo. Pero ahora se cree que sí, algunas cosas vienen de aquel tiempo, pero todo se escribe mucho más tarde, según tradiciones y cánticos que se conocían. ¿Y cuándo se escribe la mayor parte de la Biblia? Probablemente después de la cautividad de Babilonia, el año 586 antes de Cristo, ¿no? Casi 600 años antes de Cristo, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allí estuvieron los judíos, pues, 70 años. Pero Babilonia fue conquistada por los persas, por Ciro y los persas, ¿no? Y entonces, pues, hasta entonces los babilonios eran gente muy cruel. Se dedicaban a crear, ¿cómo diría? Undocumented aliens. Tomaban gente de todos los países y los mandaban a Babilonia. Y allí había esclavos de 40 naciones diferentes que habían conquistado. Y cada cual venía con su propia lengua. Y Babilonia era el lugar de la confusión de lenguas. Había esclavos de Fenicia, de edomitas, del Líbano, de diferentes sitios. Allí había gente, en Babilonia nadie entendía a nadie. Y eran esclavos de los babilonios. Pero después Babilonia fue conquistada por los persas, y los persas hacían lo contrario. En vez de deportar a la gente, las mandaban de vuelta a sus tierras. Y entonces, pues, los judíos que volvieron a Palestina estaban muy agradecidos a los persas. Nehemías y Esdras fueron ministros del rey de Persia, que volvieron a Palestina y escribieron libros en la Biblia, Nehemías y Esdras. Y estaban muy agradecidos a los persas, porque les permitieron volver a su tierra. ¿Ve? En aquel tiempo deportaban, y había como ahora que tenemos gente que dejan sus países. Ahora lo hacen porque están buscando una tierra mejor. Antiguamente era porque los deportaban como esclavos. Y entonces cuando volvieron a Tierra Santa, después de estar en Babilonia, allí oyeron muchas historias sobre el origen del mundo y también sobre los jardines del rey de Babilonia. Y oyeron también historias de un diluvio en Babilonia. Había toda clase de historias. Y cuando volvieron a Tierra Santa, los rabinos judíos, los maestros judíos, se juntaron y dijeron, ahora vamos a escribir lo que realmente sucedió. No hagan caso a esas leyendas de los babilonios y de los griegos y de todos. Nosotros les vamos a decir cómo realmente Dios creó el mundo y cómo fue la historia del mundo, que viene todo en manos de Dios.
Y así fueron recogiendo historias antiguas y tradiciones y juntaron la Biblia tal como la tenemos ahora. Mucho más tarde, aunque las raíces eran de tiempos muy antiguos. ¿Y por qué se escribió en ese tiempo? Para los persas era un pueblo que, como diría, atesoraba mucho su historia. Los anales de los reyes de Persia. Era muy importante guardar por escrito las cosas que habían hecho sus reyes anteriores. Y cuando están los judíos allí, les preguntan, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Qué historia tienen? Y el rey de Persia dice, ¿por qué no escriben su propia historia? Y los judíos dicen, no tenemos mucha historia. Nuestra ley y nuestros mandatos son de los más antiguos que los persas. Y entonces cuando ellos vuelven a Tierra Santa, comienzan a recoger todas sus tradiciones, a poner la Biblia como la tenemos ahora, para mostrar que nuestra historia es muy antigua. Y tenían historias sobre Salomón, un rey muy sabio, y tenían historias sobre cómo habían sido oprimidos en Egipto y cómo Dios los había salvado. Y entonces dijeron, vamos a escribir nuestra propia historia, según nos han contado las tradiciones. Y así se comienza a escribir la Biblia como la tenemos ahora, unos 500, 600 años antes de Cristo, aunque había tradiciones casi 1000 años, casi 1000 años. Y entonces, por ejemplo, la historia del Génesis se escribe mucho más tarde. Y en el Génesis tenemos los primeros 11 libros, de los que muchos dicen las historias del origen de la humanidad, hasta la Torre de Babel. Los autores bíblicos nunca quisieron escribir la historia de la humanidad, quisieron escribir la historia del pueblo judío, cómo el pueblo judío y todos nosotros hemos salido de las manos de Dios. Y cuando escriben el Génesis, ellos ya habían oído el profeta Isaías, muchas veces dice, así habla el Señor, tu Dios que te creó, que Dios es el creador de Israel. Dice, el Dios que te plasmó. Plasmar es como haces con él, como llaman eso, con la cerámica, el barro, ¿no? Que haces imágenes. Tú eres el pueblo que Dios te formó, el Dios que te creó. Y esas palabras, el Dios que creó al pueblo de Israel, el Dios que formó al pueblo de Israel, después lo ponen al principio, que Dios creó a Adán y Eva. Creó el mundo, creó. Y después dice que Dios formó al hombre del barro. Han estado hablando que Dios creó y que Dios formó al pueblo de Israel. Y ahora dicen, pues el primer hombre y toda la creación fue creada y formada por Dios. Pero lo primero que sabían es que Dios nos creó y formó a nosotros. ¿Y de dónde venimos? Dice, les voy a contar. Pues ya desde el principio Dios estaba pensando en ustedes. Como dice San Pablo, que Dios pensaba en nosotros desde antes de la creación del mundo. Dios estaba pensando en Jesús que se iba a encarnar desde toda la eternidad. Y Dios pensaba en nosotros. Pero se escribió mucho más tarde, ¿no? Y entonces, pues, la Biblia, para saber cómo comenzó el mundo, es comenzar con la pregunta equivocada. Porque los autores comienzan por decir, ¿para qué creó Dios el mundo? Dios creó el mundo para que de aquí saliera el pueblo de Israel que creó y para que después viniera un Mesías. Porque en el mundo está siempre bajo el pecado. Y Dios quiere salvar el mundo que ha creado. Entonces, para los autores lo importante es, ¿para qué creó Dios el mundo? Para mostrar su amor. Tanto amó Dios al mundo. ¿Ve? Para San Juan, Dios ha mostrado el amor al mundo en varios modos. Todo el mundo sabe, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo. Bueno, entonces, ¿eso a qué se refiere? Dio su Hijo
¿En el Calvario o en el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo dio Dios a su Hijo? ¿Cuando nació o cuando murió? Pues cuando nació y cuando murió. También mostró su amor. Pero ya antes, desde que creó el mundo, Dios estaba mostrando su amor. Pero también en el principio estaba la palabra se hizo carne y a nosotros nos ha dado el poder de ser hijos de Dios, que a nosotros nos muestra el amor cuando nos ha hecho hijos de Dios. Dios mostró su amor cuando creó el mundo, y creó el mundo por amor. Pues vino el pecado y Dios mostró su amor cuando su Hijo se encarnó. Y después mostró su amor cuando su Hijo murió en la cruz. Y después mostró su amor cuando creó el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Nosotros, que nos ha hecho el pueblo de Dios, mostró su amor. Y a cada uno de nosotros, el momento en que nacimos, nos ha mostrado su amor. Dios está mostrando siempre su amor en diferentes periodos. Entonces, Dios amó tanto al mundo que, sí, nos entregó a su Hijo. Pero primero nos creó. Y porque hubo pecado, pues su Hijo se encarnó. Y no fue fácil. Y después su Hijo sufrió en la cruz. Y después nos adoptó a nosotros como hijos. Y formó el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Todos son señales que Dios nos ha mostrado su amor. Entonces, el amor de Dios no es, aquí los amo y nada más. No, ya está mostrando continuamente. Y a ti cuando te naciste, te mostró su amor. Cuando fuiste bautizado y bautizada, Dios te mostró su amor y te aceptó como hijo e hija suya. Cuando te reunió en la Iglesia de Dios, en la Iglesia Católica, Dios te mostró su amor. Podrías haber nacido en otro sitio. Y somos el pueblo de Dios. Dios nos está mostrando su amor continuamente. Y entonces cuando leemos la creación, el Génesis, es para ver cómo Dios fue mostrando su amor a la humanidad. Pero siempre Dios fue encontrando obstáculos. Y nosotros ponemos obstáculos a Dios pecando. Y nuestros antepasados también. Y del tiempo de Adán y Eva, de tal padre, tal hijo. ¿No? De tal palo, tal astilla. ¿Cómo serían Adán y Eva? ¿Cómo somos nosotros? ¿No? Y entonces, pues, nos van a contar los planes de Dios, que a pesar del pecado, el bien iba a triunfar, porque Dios no quería el triunfo del mal desde el principio. Y nos va a contar la historia de Adán y Eva, y después la historia de Caín y Abel. Ven, los primeros 11 capítulos dicen, es la historia de la humanidad. No, es los comienzos del pecado. Y comenzó con el pecado de Adán y Eva. Fue la primera caída. Por orgullo desobedecieron a Dios. La segunda caída, ¿cuál fue? Caín y Abel, que uno mató a su hermano. Es el segundo pecado. Y después de eso que fue aumentando el pecado. Cada vez más que ya llegó un momento, dice que toda la tierra estaba llena de pecado. Y Dios dijo, voy a mandar un diluvio, a acabar con todos. Y esos son los 11 primeros capítulos. Nos va contando hasta la historia del diluvio. Y después del diluvio, pues cuenta la historia de la Torre de Babel. Porque se preguntaban, si todos venimos de Adán y Eva, si todos venimos de Noé, ¿cómo es que hay tantas lenguas? ¿De dónde viene eso? Pues los que fueron a Babilonia decían, en Babilonia allí es donde está la confusión madre. Allí nadie se entiende con nadie. Y entonces dicen, ¿y cómo es que allí en Babilonia? Y en Babilonia, hasta ahora hay, al norte de Babilonia, hay un lugar que se llama Akarkuf. Es una torre que aún tiene unos 80 metros de altura, de escalonada, que tiene más de 5.000 años y es de adobe y cada vez que llueve, se va cayendo. Pero tenía que ser una torre enorme. La gente preguntaría, ¿por qué hicieron esta torre?
¿Querían llegar al cielo o qué? Pero ve, la Torre de Babel es un símbolo del rey de Babilonia, que es también la historia del rey de Tiro. Así les voy a leer, por ejemplo, creo que es en el capítulo 14 de Isaías, hay una historia que está condenando al rey de Tiro. Dice, capítulo 14. Dice, capítulo 14 de Isaías, comenzando en el versículo 4 y 5. Dice, poema contra el rey de Babilonia, pero realmente es también contra el rey de Tiro. Dice, recitarás este poema contra el rey de Babilonia. Capítulo 14 de Isaías, ¿no? Dice, ¿cómo ha terminado el tirano? ¿Cómo ha terminado tu arrogancia? El Señor ha quebrado el bastón de los malvados, el cetro de los tiranos, el cetro que hería a los pueblos con rabia. Y va hablando después así. Y dice, después continúa en el versículo 10. Dice, el rey de Babilonia, dice, versículo 10, capítulo 14, todos ellos te saludaban diciendo, también tú has sido aniquilado, el rey de Babilonia, y ya eres semejante a nosotros. Tu esplendor ha caído en el abismo con la música de tus arpas. Tu colchón son los gusanos, las lombrices tu manta. ¿Cómo has caído del cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo estás derribado por tierra, opresor de las naciones? Tú que pensabas en tu interior, escalaré los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la reunión, en la morada divina, subiré a lo más alto de las nubes, seré igual al Altísimo. El rey de Babilonia orgulloso, llegaré al cielo, seré como Dios, etc. Y seré igual al Altísimo. Continúa el versículo 15. ¿Cómo has caído al abismo, a lo más hondo de la fosa? Los que te ven se quedan mirando y hacen esa reflexión sobre ti. Ese es el hombre que hacía temblar la tierra y aterrorizaba los reinos. Dice, el que destruía ciudades. ¿Ve? El rey de Babilonia dice, llegaré hasta el cielo, seré igual que Dios, etc. Dios te va a echar abajo. ¿Ve? La Torre de Babel es un símbolo del rey de Babilonia que quería ser lo más grande del mundo, semejante a Dios. Y dice, Dios te va a echar abajo. Y el rey de Babilonia había causado toda la confusión de lenguas. Allí nadie se entendía. Y entonces los autores de la Biblia dicen, esto les voy a contar de otro modo. La historia, cómo está en manos de Dios, cómo Dios dirige la historia. Y lo que pasó con Babilonia pasa siempre. Que hay reyes que se creen como dioses y a todos esos Dios los tira abajo. En el Evangelio Jesús, cuando maldice a las ciudades del lago, dice, y tú, Cafarnaún, orgullosa, que quieres llevarte hasta el cielo, seas precipitada hasta el fondo del abismo. Que Cafarnaún, que había visto los milagros, pero orgullosa, tú la has echado abajo. Que el que se quiere levantar hasta el cielo, Dios lo tira abajo. Y así el rey de Babilonia, el del profeta Isaías, era orgulloso, etc. Y eso pues, la historia de la Torre de Babel, muchos dicen, es la historia del rey de Babilonia, en cierto modo. Pero así han sido los reyes siempre. Y entonces en Babilonia aumentaba tanto la maldad. Pero cuando se escribieron los profetas, el profeta Amós, el profeta Miqueas, dice, la tierra está toda llena de sangre y de violencia. Y cuando la tierra está llena de sangre y de violencia, ¿cuál es el remedio? Pues normalmente entre los judíos, pues
ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Dice, el que mate a un hombre, que lo maten a él. Pero entonces van a matar a todos. Pero ve, los judíos creían, cuando cae sangre a la tierra queda manchada. Por eso los profetas dicen que Dios va a mandar un nuevo diluvio. Las aguas del Éufrates te van a llegar hasta el cuello, oh Emmanuel. La tierra está llena de sangre y de violencia. Cuando está todo lleno de sangre y violencia, va a venir un diluvio. Pero no va a ser un diluvio de agua, va a ser un diluvio de guerra. Los reyes de Babilonia van a inundar la tierra con sus ejércitos y van a matar todo. ¿Ve? Antes lo que mataba todo era el agua allí. ¿Y por qué hacía falta el agua? Porque los judíos creían que cuando había sangre, la tierra quedaba manchada. ¿Y cómo? Si la tierra quedaba manchada, ¿cómo se iba a limpiar la tierra? Pues Dios manda un diluvio que barra todo. Quita toda la violencia y quita todo. Y comienza una nueva creación. Con un ramo de oliva, de olivo, de la paloma, ¿no? Y así que Dios quiere comenzar de nuevo. Que no haya más violencia ni más sangre. Y en tiempos de Israel, Dios castigaba a la gente con una peste. En tiempo del rey David hizo ¿cómo se llama? Hizo un censo. Y como castigo del censo dice, escoge o 3 años de guerra o 3 días de peste. O estar perseguido por los enemigos de 3 días de peste. Dijo David, más vale caer en manos de Dios que no en manos de los enemigos. Y Dios mandó una peste y murieron 70.000. Pero ve, fue castigo de Dios. Dios castigaba a la gente. Y aquí dice, pues podía haber mandado una peste, pero cuando la tierra estaba llena de sangre, de violencias, pues no bastaba con matar a la gente, había que lavar la tierra y viene un diluvio. La historia del diluvio está escrita teniendo en cuenta los prejuicios o cómo la gente pensaba en aquel tiempo. Pero los primeros 11 capítulos son historias de pecado. Cuando había poco pecado, la gente vivía mucho. Vivían 300, 800, 960 años. Porque había poco pecado. Cuando comenzó a aumentar el pecado, ¿qué pasó? Comenzó a vivir la gente menos, porque el pecado trae la muerte temprana. Y así nos dice que al principio vivían tantos años, que aumentaba la maldad y más maldad, hasta que vino el diluvio. Después del diluvio ya la gente no vive tanto. El que más vive es Abraham, que fue santo, ¿no? 176 años. Después ya todos los demás viven mucho menos, porque ya con el diluvio se acabó el pecado, se acabó la vida larga, ¿no? Ya después del diluvio, llama a Abraham, ya no hay pecado como antes, porque en la mentalidad bíblica, si hay mucho pecado, se acorta la vida. Cuando hay poco pecado, se alarga la vida. Los buenos van a vivir muchos años. Dicen, cuando sean todos santos, vivirán 1000 años, ¿no? Era la manera que tenían. Y así lo ponen en forma de historias. Pero no hay que tomarlas al pie de la letra. A ver, ¿qué estaban pensando? ¿Qué nos estaban enseñando cuando se escribió esto? ¿Ve? Y cuando se escribió en tiempo de los persas, despidieron a los judíos. Si ustedes tienen historias tan antiguas y tanta sabiduría, ¿por qué no la escriben? Y cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, comenzaron a recoger todas las tradiciones y se comienza a escribir la Biblia tal como la tenemos ahora, ¿no? Se recogen los libros de los profetas, las tradiciones antiguas. Hasta hace pocos años se creía que en tiempo de Salomón se escribieron, ahora ya nadie cree eso. Se escribió todo mucho más tarde. Pero los orígenes venían de tiempos muy antiguos. Y todo se escribió guiado por Dios. Porque Dios no quería enseñarnos historia del mundo,
sino la historia de su amor hacia la humanidad. Es lo que Dios quería enseñarnos. Y comienza por decir una historia de Adán y Eva. Desde el principio caemos. Y después Caín y Abel, peor todavía. Y ve, los que leen la Biblia al pie de la letra, pues dice que Caín y Abel, que Caín se casó. ¿Y con quién se casó? Si no tenía más que Adán y Eva, Caín, Abel y Set. ¿Y dónde encontró su mujer? Caín. ¿Y con quién se casó? ¿Ves? Si miras la historia literalmente, es que no hay que tomarlo literalmente. Se escribe mucho después. Y cuando se escribe después, nos quieren enseñar la historia de la salvación. A pesar de los pecados, cómo Dios siempre pone un remedio al pecado. Y cuando llega Jesús, el mundo estaba totalmente perdido. A pesar de todo lo que había hecho con Israel, aumentaba el pecado. Y Jesús viene a salvarnos a todos. Todos somos pecadores. Y Dios viene a salvar. Y entonces, pues, cuando leemos el Génesis, como cuando leemos los Evangelios, hay que leerlos desde el punto de vista qué es lo que quería enseñar Dios. No quería enseñar antropología, ni quería enseñar química, ni nada. Quería enseñar la historia del amor de Dios por la humanidad. Que el pueblo de Israel había sido creado por Dios y formado por Dios. Y así, por ejemplo, quiero que lean un momento en Isaías, comenzando en el capítulo 43, por ejemplo, de Isaías. Si abren su Biblia, 43. Capítulo primero. ¿Lo tienen ya? Comienza así. 43, capítulo primero. Lo que es que no hay, también ustedes que están viendo allí, dice: ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. ¿Ve? El que te creó. Y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y Dios creó a Abraham y Eva. Creó. Y en el capítulo 2 dice que Dios formó del pueblo, del barro, una figura, y de allí salió Adán. Y en un lugar dice que Dios creó a Adán, hombre y mujer. Y después Dios formó a Adán del barro. Y aquí antes ya Isaías había dicho mucho antes: así dice el Señor, el que te creó. De ahí sale el verbo bará, que es crear. Y después te formó, yasar. De ahí viene el verbo formar, como la arcilla. Y Dios creó y formó al pueblo de Israel. Dios creó a Adán y Eva y Dios formó al hombre del barro. Eso en el capítulo 43, versículo 1. Después, capítulo 44, versículo 2. Dice: así dice el Señor que te hizo, Dios que te formó, el que te formó en el seno materno, que Dios te formó en el seno materno. Usa las dos palabras que se usan en la historia de la creación, que Dios creó el mundo y que Dios formó a Abraham. Dios creó al pueblo y Dios formó al pueblo. Y comienza por decir que Dios nos ha creado a nosotros, Dios creó la iglesia y Dios ha formado a su iglesia, a todos nosotros. Venimos de las manos de Dios, a través del vientre de nuestra madre, ¿no? Y eso lo usa para el origen de la humanidad, que Dios creó el mundo, que Dios creó a Adán y Eva, que Dios formó al hombre del barro. Esas palabras: Dios creó al pueblo de Israel, Dios formó a Israel. Dios no formó a Israel del barro, lo hizo como un pueblo, lo unió como un pueblo. Así como unes el barro, Dios unió a las personas y las tribus para formar un pueblo. Usa las imágenes del pueblo de Israel para referirse a la humanidad. Y entonces no hay que tomar todo al pie de la letra. A ver,
venimos de las manos de Dios, del barro, todos venimos de las manos de Dios de diferentes modos. Y San Pablo dice que Dios desde el principio, antes de la creación, estaba pensando en su Hijo Jesús, que iba a venir a un mundo que iba a crear. Dios quería encarnarse y por eso creó el mundo y nos creó a nosotros, porque quería mostrar su amor y quería mostrar su amor viviendo a nosotros. Y desde el momento que naciste, Dios estaba mostrando su amor. Cuando fuiste bautizado, cuando te casaste, Dios estaba mostrando tu amor. Y en cada caso, Dios mostraba su amor en cada etapa de tu vida. Y en la humanidad también, en cada etapa de la humanidad, Dios estaba mostrando su amor a todos nosotros. Y es la historia del amor de Dios a la humanidad y cómo el obstáculo al amor de Dios es el pecado. Y en todos los libros de la Biblia vamos a ver que el obstáculo a los planes de Dios, ¿cuál es? El orgullo y la desobediencia. Y pidieron un rey. Y cuando pidieron un rey, porque queremos ser como las demás naciones, Dios es tu rey. Era un insulto contra Dios, pero ve, todo lo que hacemos que es pecado, todo pecado es un insulto contra Dios. Es ir por tu propia cuenta sin tener en consideración a Dios. Querían tener un rey como las demás naciones. Es que Dios es tu rey, pero es que queremos tener nuestro rey. Oye, te estás olvidando de Dios. No hay que olvidar a Dios, pero continuamente se olvidaban de Dios y se olvidaban de la ley que Dios les dio. Y entonces ese fue el problema siempre. Y los reyes dicen, este rey fue bueno o fue malo. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. No porque edificó. Hay un rey, por ejemplo, Omri. El rey Omri es tan famoso que también sale en tabletas fuera de la Biblia. Israel era la tierra del rey Omri. Fue un rey que mató a su predecesor, asesino. Después conquistó las tierras de alrededor y decía, el rey Omri de Israel, pues fue un asesino, pero se hizo muy famoso, pero mató al rey de Judá y al rey de Israel. No, los mató a los dos, pero se hizo rey y fue muy famoso, pero fue malo. Una cosa es ser famoso y otra cosa es ser bueno. Y a los ojos de Dios, el que seas famoso no te hace bueno. Omri fue un rey muy famoso, pero malo. ¿Por qué fue malo? Porque cometió crímenes. Y el mayor crimen es el ser orgulloso y el desobedecer a Dios. Ve en la Biblia, ¿cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? No. La desobediencia. No, antes de eso. Querían ser como Dios. Si comen de este árbol, serán como dioses. Ay, pues vamos a comer. Es que está prohibido. Ah, pues vamos a desobedecer. Porque primero viene el orgullo. Querer ser como Dios. Y por eso desobedecen y comen del árbol. Y por eso la Virgen es el modelo para nosotros. Que el Señor ha visto la humildad de su esclava. La Virgen es humilde. Y hágase en mí como Dios lo ha mandado. Está dispuesta a obedecer a todo. Y Jesús, que era en la forma de Dios, se hizo hombre, se encarnó, se humilló y se hizo obediente hacia la muerte. Dios, primero contra el orgullo, se encarnó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Porque el orgullo y la desobediencia fueron los primeros pecados. Y la salvación viene porque Jesús se humilló y obedeció. Adán, orgulloso y desobedeció. Y la Virgen es humilde y obediente. Son los dos polos. El orgullo es el primer pecado capital. Es el primer pecado de la humanidad, el orgullo. Y después viene la desobediencia, ¿no? Y entonces, eso que nos enseñan en el catecismo, pues
la Biblia lo pone en forma de historias, ¿no? Y después de Jesús nos cuenta que él se humilló, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte. Estamos llamados a ser como Jesús, pero todos tendemos a ser como Adán y Eva, que nos gusta brillar, ser orgullosos. Y si vas a brillar, tarde o temprano, ¿qué vas a hacer? No solamente vas a ser como Adán y Eva, te vas a volver como Caín. Porque el pecado de los primeros padres es el pecado de Adán y Eva y el pecado de los hijos. Esos son los primeros padres. Adán y Eva, Caín y Abel. No solamente Adán y Eva, Caín y Abel también son primeros, padres e hijos. Y son los primeros pecados de la humanidad. Padres e hijos pecan igual. Pero los padres desobedecen a Dios y los hijos se matan unos a otros. Caín mató a su hermano. Y el orgullo lleva a la desobediencia y al asesinato. Tarde o temprano. El que se hace orgulloso acaba matando. Es lo que nos van a contar la historia de Caín y Abel. Y vamos a ver, bueno, ya casi es hora de terminar, ¿no? Pero cuando nos cuenten, los autores bíblicos quieren mostrar la historia del pecado como obstáculo a los planes de Dios, pero Dios va a triunfar siempre. Aunque los hombres desobedezcan, Dios va a tener siempre darnos una salida. Que la serpiente va a ser, alguien le va a pisar la cabeza, que el demonio no va a triunfar. Está destinado a perder, lo van a aplastar. Ya desde el principio Dios anuncia eso. ¿Cuándo, cómo sucederá? No nos dice aún. Pero más adelante, bueno, los católicos creemos en la Inmaculada Concepción, que ponen a la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. Porque dice de Adán y Eva, que dice que un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. La mujer que fue vencida por Satanás a través de uno de sus descendientes va a aplastar la cabeza de Satanás. María, a través de Jesús, aplasta la cabeza de Satanás por medio de Jesús. Y entonces decimos, es la Inmaculada Concepción, la nueva Eva. ¿Ve? Pero la primera Eva era la orgullosa, como Adán, y desobediente. María es la humilde y obediente. Y por eso ya desde el principio se anuncia en el plan de Dios, aunque allí venció el demonio, van a perder. Va a tardar miles de años hasta que venga Jesús, pero Dios escribe la historia y Dios sabe cuál es el resultado. Y toda la historia de la Biblia nos va a contar cómo la mano de Dios iba, pues primero que la humanidad aumentaba. Pues Adán y Eva pues desobedecieron a Dios, pero Caín mató a Abel. Y después dice que Lamec mató a 2 hombres. Y el que me haga una herida, yo mato a otro más. Y después fueron aumentando, dice, la tierra estaba llena de violencia y de sangre, que aumentaba el pecado. Y cuando aumenta el pecado, Dios dice, voy a acabar con ellos. Pero cuando escriben esa historia, en los libros de Amós y de Miqueas, dice, la tierra estaba llena de violencia y de sangre, que vendían al pobre por un par de sandalias. Y de la tierra llena de sangre. Y en tiempo de los profetas decían, hace falta un diluvio. Dios va a mandar un diluvio para barrer todo, pero no va a ser un diluvio de agua. Va a ser el rey de Babilonia que va a llegar a invadir todo y te va a llegar hasta el cuello. Las aguas del río Éufrates. El río de Éufrates es el río de Babilonia. Dice, las aguas de ese río van a llegar hasta Jerusalén, hasta el cuello. No es el río, es el rey de Babilonia con sus ejércitos, lo van a inundar todo. Va a venir el castigo de Dios. Y así fue destruida Jerusalén. ¿Ve? Unas veces hablan de un diluvio de agua, otras veces hablan una inundación, es una invasión militar que inunda todo. Entonces,
no hay que tomarlo todo al pie de la letra cuando, bueno, en el Génesis escriben al pie de la letra. Pero a ver, ¿qué querían decir con eso? Querían decir que mira, también Dios repite la historia y de diferentes modos. Dios castiga el pecado. Y entonces, pues, después de Adán y Eva, iba aumentando el pecado. Y les decía que conforme aumenta el pecado, disminuye la edad. Y en el libro del Apocalipsis, cuando llega la Jerusalén nueva del cielo, cuando no haya pecado, allí todos vivirán hasta 1000 años. Y el que muera antes de 1000 años dirán que ha muerto joven. Porque cuando no haya pecado, se va a vivir mucho. El enemigo principal de la vida es el pecado. En la mentalidad bíblica, ¿ok? Es el pecado. No hay que tomarlo al pie de la letra. Pero si hubiera menos pecado, la gente viviría más. ¿Ok? Pero es la manera de escribir y de ver el mundo. Pero ahora faltan 6 minutos. Quisiera ver si tienen preguntas ustedes o los de aquí que están por esto. Si alguien tiene preguntas, pueden hacer preguntas ahora. Levanten la mano. ¿Alguien alguna pregunta? Sobre la historia de la Biblia y el Génesis. Vamos a ver después. ¿Alguna pregunta? Es importante que si van a hacer una pregunta, quiten o prendan su micrófono porque se los apagué a todos para que no haya interferencia. A ver, ¿pueden hacer preguntas ahí? Sí. Sí, pueden hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? Porque después iremos ya. Sí. Padre, cuando dice que dictaron la Biblia, es cuando dictaron ahí en Alejandría, a los 25 escribieron lo que les dictaban. No. En Alejandría fue donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Al griego. Sí, perfecto. Sí, ya me acordé. Porque Alejandría era la ciudad de la sabiduría. Después de Alejandro Magno, estaba la mayor biblioteca del mundo en Alejandría, que duró hasta el tiempo de los musulmanes. De que cuando el califa Omar conquistó Alejandría, le dijeron: aquí hay una biblioteca que tiene millones de libros. ¿Qué hacemos con ellos? Y dicen que el califa Omar, que fue el tercer descendiente de Mahoma, dijo: si estos libros dicen lo mismo que el Corán, son inútiles. Si dicen algo diferente del Corán, son malos. De todas formas, quémenlos. Y quemaron la biblioteca de Alejandría. Era la biblioteca más grande y más antigua del mundo. Y entonces allí, después de Alejandro Magno, allí había mucha sabiduría. El libro de la sabiduría de la Biblia se escribió probablemente en Alejandría. Y allí se enteraron que había mucha sabiduría judía en hebreo. Y entonces dice que el rey de Egipto mandó traducir la Biblia del hebreo al griego. Y que para eso escogió a 70 rabinos, 70 sabios judíos, y los puso en 70 habitaciones para que tradujeran la Biblia del hebreo al griego. Y de que estuvieron allí, unos dicen 7 meses, otros dicen que estuvieron 7 años. Y después de 7 años tradujeron toda la Biblia del hebreo al griego. 70 traductores diferentes. Después de que cuando miraron, todos habían traducido exactamente todos lo mismo. Y dijeron: ay, esto es milagro de Dios. Esta Biblia en griego es milagrosa. Porque se tradujo y eran todos igualitos, los 70. Y era para decir que la Biblia en griego era tan buena como la Biblia en hebreo. Inventaron esa historia de los 70 intérpretes. Y entonces la Biblia en griego es la que usaba San Pablo. Cuando San Pablo y los cristianos predicaban por el mundo griego, usaban la Biblia en griego, la Biblia que venía de Alejandría, la Biblia que la Iglesia Católica después recibió también, ¿no? Y entonces, pues, los judíos dijeron:
esa Biblia en griego no vale. Y la Iglesia Católica decían, pues si valía para los apóstoles, también vale para nosotros, ¿no? Y la Iglesia Católica, pues tradujeron la Biblia del hebreo y del griego. Pero cuando descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, encontraron que algunos libros que solamente se conocían en griego también habían sido escritos en hebreo. Pero, ¿ve? Para Dios no hay lengua santa. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego y todo el Nuevo Testamento es lengua santa. Pero los judíos decían, la única lengua santa es el hebreo. Entonces decimos, la única lengua santa es la que usa Dios. Y si Dios usó el hebreo y Dios usó el griego, las dos son igualmente santas. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces la Biblia se escribió la mitad en griego, más de la mitad, y el Nuevo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y la Iglesia Católica la recibe toda. ¿Ok? Pero Gracias. Sí, sí. gracias. ¿Una pregunta? Gracias. Sí, una cosa. Para entender la Biblia, antiguamente decían que en la Biblia hay 4 sentidos. Los judíos decían que la Biblia tiene 70 caras, que la Biblia tiene 70 interpretaciones por los 70 intérpretes. No, pero antiguamente decían que en la Biblia hay 4 sentidos. Decían, hay el sentido literal, el sentido espiritual, el sentido mistagógico y el sentido moral, que había diferentes sentidos. Ahora normalmente dicen, en la Biblia todo tiene un sentido literal o un sentido espiritual. Son los 2 sentidos de la Biblia. Pero literal no quiere decir literalista, al pie de la letra. No. Que todo sentido de la Biblia hay que fijarse en el texto. Hay que comenzar todo en el texto. Pero a veces el texto significa mucho más de lo que parece. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de que yo soy el buen pastor, etc., pues sí, Jesús es el buen pastor. Pero ¿a quién se refería? Del buen pastor que cuenta sus ovejas y que las saca cada una por su nombre, etc. ¿A qué se refería cuando se escribe la Biblia? Antiguamente creían que, y los protestantes dicen eso, que los judíos pues tenían, los pastores, cada cual tenía 20, 40 ovejas, otros tenían 100 ovejas y las ponían todas juntas en un redil. Y por la mañana cada pastor iba allí, llamaba a sus ovejas y cada grupo le seguían a su pastor. Pues si uno tenía 100, yo creo que entonces por costumbre seguirían las otras. No. Dice que está en la puerta y no deje que entren los extraños. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la iglesia, los cristianos eran el pequeño rebaño y eran perseguidos. Y los cristianos se reunían y eran reuniones secretas. Y ponían a alguien en la puerta que después se llamó hostiario, los porteros. Una de las órdenes menores se llamaban hostiarios. Hostia significa puerta. Y el hostiario era uno que estaba a la puerta y dejaba que entraran solamente los cristianos. Los paganos no, aquí no entran. Es una cosa privada, porque él tenía que conocer todos los cristianos, impedir que otros vinieran, porque si alguien sabían que era cristiano, lo denunciaban, podía morir. Entonces, eso de guardar las ovejas y protegerlas, que no vengan salteadores. Los salteadores venían a matar a los cristianos, que se reunían todos para orar, etcétera, ¿no? Y entonces tenían uno que guardaba la puerta. No hay que tomar lo que había las ovejas y después cada cual seguía. Pues si alguien tenía 100 ovejas, otras 100, va a ser un poco confusión cada cual, 100 por aquí, 100 por allí. Confusión madre. Era una manera de explicar lo que pasaba en tiempo del emperador Nerón, que los cristianos se reunían y si sabían dónde, mandaban allí a arrestarlos a todos. Y solamente se reunían en lugares privados
Unos se reunían para un party, una bacanal, otros se reunían por otras razones. Y así los cristianos eran ovejas que tenían un guardián a la puerta y dejaba entrar a los miembros de la iglesia. Y entonces cuando habla del pastor todo eso, hay que pensar, ¿es que hacían eso los pastores que sacaban ovejas así o está hablando de la situación de la iglesia? Que se refería a otra cosa, de cómo salvar la vida de los cristianos, que son las ovejas. Entonces, cuando leemos, hay que tomarlo al pie de la letra o se refería a algo más. Ve los protestantes, yo lo he leído, el Evangelio de San Juan dice que iban allí y cada pastor sacaba, pues uno sacaba 50 ovejas, otro sí. No, por favor. Yo he estado en mi tierra, donde cuando yo estudiaba el bachillerato, estaba en el Castillo de Javier, donde vivió San Francisco Javier. Y allí en primavera, pues bajaban, traían las ovejas de las llanuras para llevarlas hacia las montañas, porque en verano las montañas estaba todo verde. Y a veces íbamos a cruzar la carretera y teníamos que esperar 20 minutos pasando ovejas. Y una vez le preguntamos a un pastor, ¿cuántas ovejas llevan aquí? 24.000. 24.000 ovejas. Y dicen, ¿cómo saben? ¿No eran contando las patas? No. Porque allí hay centenares de miles de ovejas. Y en verano, en invierno, las traen a la parte baja, donde hay más calor, que no hiela, bueno, hiela un poco, pero está verde. Y en verano las llevan a las montañas, donde está todo verde, y allí están pastando las ovejas, ¿no? Y cuando las llevan, salen miles, y después se van dividiendo, cada cual. Pero entonces dicen que el buen pastor que llevó a 100 ovejas, eso ya en tiempo de Jesús era una exageración. Había 100 ovejas y se perdió una, ¿no? Es una manera de exagerar, que todas son preciosas. Dios no quiere que se pierda ni un pecador, que se conviertan y vivan. Entonces cuando leemos esa historia del buen pastor, pues no hay que pensar que así sucedía materialmente, que juntaban las ovejas y por la mañana venían 10 pastores, uno se llevaba unas, otros otras. No, se estaba refiriendo a la situación de los cristianos, de qué estaba hablando realmente, cuál era el sentido espiritual, no material. Tomando materialmente que se iban todos pastores por su cuenta, o se refería a la situación de los cristianos, que eran las verdaderas ovejas. Eso es un ejemplo. Pero en las historias de la Biblia, bueno, Adán y Eva son los reyes de la creación. ¿Y por qué cayó Adán? Si ellos son los reyes, porque la reina lo tentó, ¿no? Eva es la reina. Si él es el rey de la creación, pues Eva, la reina, lo tentó. Pero en la historia, el primer gran de Israel, ¿quién fue? David, ¿no? ¿Y David por qué cayó? Porque Betseba lo tentó. Después Salomón, el siguiente rey, también cayó. ¿Por qué? Porque tuvo 300 mujeres. 300 reinas que lo tentaron y cayó. ¿Ve? Ahí nos van contando. Los reyes caen por culpa de las reinas. en algunas historias, ¿no? Después la peor reina fue Jezabel, la de Ahaz, la perversa Jezabel, ¿no? Y entonces, esas historias hay que ver cuál es la verdad y cuál es el simbolismo. Que no hay que tomarlo todo al pie de la letra. A ver qué estaban tratando de enseñarnos. Sí, somos los reyes de la creación, sí. Y vamos a ver ¿saben dónde está el paraíso? La gente han estado buscando el paraíso. Y van a Irak y ven el Tigris y Éufrates, que por aquí estaba el paraíso. Después han estado buscando el arca de Noé.
y hay el monte Ararat allí, y han ido al monte y encontraron unas maderas, etcétera. Y eso no tiene sentido, porque, ve, en el Oriente Medio, el monte más grande del mundo era el monte Ararat. Y pone que el arca de la alianza, el arca de Noé, descansó en el monte Ararat, el monte más alto del mundo, de aquel mundo pequeño, el Oriente Medio. Si hubieran conocido el Everest, el arca de Noé paró en el monte Everest, en el monte más alto del mundo. Allí paró. Están leyendo, escribiendo una historia para aquel pequeño mundo que conocían. Era el mundo que conocían entonces. Y ese mundo que conocían entonces es un paraíso de Dios para nosotros. ¿Ve? Y por 2000 años el mundo era Europa, hasta que descubrieron un nuevo mundo. Hoy han encontrado un nuevo mundo. Si ese nuevo mundo era más viejo que el antiguo. Es nuevo para ustedes. Hay cosas en México, en Oaxaca y en otros sitios que son mucho más antiguas que el Imperio Romano, ¿no? Entonces es un nuevo mundo, ¿no? Nosotros somos los nuevos, ellos son el viejo mundo. ¿Ve? Cada cual llama viejo y nuevo de su propia perspectiva. Y cuando nos escriben la historia del paraíso, están escribiendo la historia del mundo. Todo el mundo es un paraíso que Dios nos ha entregado, ha puesto en nuestras manos, y lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Eso es parte de la historia del capítulo 2, capítulo 3 del Génesis. ¿Okay? Pero basta por hoy. Y vamos a rezar la Ave María, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, os acompañe siempre. Amén. Gracias. Un beso a todos.